concepto fundamental es el de pares equivalentes, aunque ya lo habíamos dicho, ¿cierto? ¿Cuándo dos pares son equivalentes? Cuando generan la misma cantidad de rotación. Entonces, recuerde que hablamos de pares cuando son dos fuerzas de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Y voy a decir que son equivalentes, o sea que hacen el mismo efecto cuando el producto o cuando el momento calculado me da exactamente lo mismo. Entonces ya lo habíamos dicho ahí atrás. Este par es equivalente, mire, porque aquí ¿cuánto es que nos da el momento? 6 por 20, porque recuerde, estamos haciendo momentos en este punto, ¿no? Y como estamos haciendo momentos ahí en el punto negro, en esa esquina de la caja, ¿cierto? Y la fuerza de 20 pasa por ahí, ¿cierto? Pues esta fuerza de 20 no me genera momento respecto a ese punto. ¿Quién sí me genera momento? Pues la otra fuerza. Y como la otra fuerza es perpendicular a la línea morada, entonces recuerde que el momento es sencillamente 20 por 6 y que el momento es 120 libras por pulgada, ¿no? Y ese es el sentido. Entonces voy a decir que este par es equivalente a este par, ¿no? Aunque las fuerzas tienen diferente magnitud, fíjese, estas son de 20, estas son más grandes, de 30. Sin embargo, mire la distancia de separación. Aquí son de 6, en cambio aquí a este lado son de 4. Sin embargo, si usted hace momentos, fíjese que usted puede hacer momentos en cualquiera de las dos fuerzas. Puede hacer momentos aquí en esta esquina. Y entonces la cantidad de momento, pues esta fuerza de 30 no genera momento por estar sobre el punto de la rotación, donde yo lo consideré, ¿cierto? Y la que genera momento es la otra, la que está entrando. ¿Cuánto momento genera? Entonces, esta línea es perpendicular a la fuerza, entonces ese momento será 30 por 4, 120, y el sentido de la rotación será el mismo, ¿no? Entonces, M igual a 120 libras por pulgada. Entonces, fíjese, ¿cuándo van a haber momentos equivalentes o cuándo va a haber pares equivalentes? Dos fuerzas, igual magnitud, igual dirección, sentido contrario, que al calcularlas, el efecto que me genera es una rotación exactamente igual, ¿no? Y recuerde que puede ser también así, ¿no? En diferentes planos. Fíjense que estos dos están en el plano del piso, esas dos fuerzas, en cambio fíjense que esta se ascendió en el plano. Entonces pueden estar en diferentes planos. Sin embargo, fíjese, ¿qué es lo especial? Fíjese el vector momento acá. Igual, ¿no? Si hacemos sumatoria de momentos acá respecto a este punto, al punto morado, pues igual me va a seguir dando las mismas 120 libras por pulgada, ¿cierto? Y el sentido de la rotación es exactamente el mismo. Pero fíjese que ese momento, mírenlo, tiene la misma magnitud y la misma dirección y exactamente el mismo sentido, el vector momento, ¿no? Solo que es producido por algo que son dos fuerzas o dos sistemas equivalentes, dos sistemas pares equivalentes sobre el mismo cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces podemos decir que si yo tengo acá una fuerza 1, una fuerza de F1 y una fuerza menos F1, ¿sí o no? Paralelas, igual magnitud, igual dirección, sentidos contrarios, me genera un momento 1 que va a ser equivalente al momento 2 que se me genera aquí por la fuerza 2 separadas a una distancia, o por el par F2 y menos F2 separadas a una distancia de 2, y voy a decir que son equivalentes si M1 es igual a M2, o sea, si F1 por D1 es igual a F2 por D2. Si se da esto, entonces voy a decir que los pares son equivalentes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se demuestra? Hay una forma de demostrarlo geométricamente. Entonces, fíjese que estas dos fuerzas, mire la dirección en que van y mire la dirección en que van estas dos. No son iguales las direcciones, ¿sí o no? Sin embargo, el efecto, que es el par, el momento que me generan, sí son iguales.
¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo demuestro geométricamente? Fíjense aquí, tengo las dos fuerzas F1 y menos F1, el par de fuerzas. ¿Listo? Miren los puntos de aplicación, ahí están. Este punto y este punto son los puntos de aplicación. Entonces, ¿qué hago? Mire la construcción geométrica que hago. Pongo dos líneas sobre las fuerzas. ¿Cómo se llaman estas dos líneas que dan sobre las fuerzas? La línea de acción de la fuerza. Si las fuerzas son paralelas, ¿cómo son sus líneas de acción? Paralelas también. Ahora, ¿dónde está aplicada la fuerza F1? En A, ¿cierto? ¿Y dónde está aplicada la fuerza menos F1? En B. En donde están aplicadas, fíjese que hay otro par de líneas, ¿cierto? ¿Sí las ven? ¿Cómo serán ese par de líneas? Comparadas con las líneas de acción de las fuerzas perpendiculares. Entonces, si veamos acá, estas dos líneas son perpendiculares, las dos líneas negras. Entonces, estoy haciendo esa construcción geométrica. ¿Ahora qué hago? Fíjense que este es F1. Toda fuerza la puedo descomponer en dos componentes de fuerza. Fíjense que F1 la descompuse en dos. En una componente a lo largo de qué eje? A lo largo de las líneas negras, mire. Una componente a lo largo de las líneas negras, que es esta. Esta Q, fíjense que lleva la dirección de las líneas negras, ¿cierto? Y la otra componente, pues me la va a dar, o la dirección de la otra componente depende de la magnitud de F1, ¿no? El cuento es que si aplicamos la regla del paralelogramo, cuando yo sume Q y P, me tienen que dar F1. Eso que hago con F1 lo hago con menos F1. Y fíjese lo que genero. Genero de dos fuerzas, genero cuatro fuerzas, ¿sí o no? Pero ¿qué tienen de especial estas cuatro fuerzas? Miren Q y menos Q. ¿Qué nos forma Q y menos Q? Un par, ¿cierto? Me forma un par. ¿Y qué me forma P y menos P? Dos fuerzas de igual magnitud, de igual dirección, pero de sentido contrario. Pero al contrario de Q y menos Q, ¿qué pasa con P y menos P? P y menos P están sobre la misma línea. Luego, si la sumo, ¿cuánto me da? La sumatoria de fuerzas 0, ¿sí o no? Y la sumatoria de momentos 0 también, porque están sobre la misma línea. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos sobre un punto en la línea, pues las dos fuerzas, su línea de acción están sobre el mismo punto. Entonces, ni genera traslación ni genera rotación. Pero, ¿qué pasa con Q y menos Q? Que ellas sí no están sobre la misma línea, sino que ellas están separadas. Y esas dos, Q y menos Q, van a ser equivalentes a menos F2 y a F2, separadas una distancia de 2. Y si se me cumple esto, que F1 por D1 es igual a F2 por D2, entonces voy a decir que este par es exactamente este mismo par. ¿Listo? Porque me va a generar el mismo efecto, una rotación. ¿Listo? Un momento par.